Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Aquel mismo día de Pascua, la resurrección de Jesús, dos discípulos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. En la tarde del domingo de Pascua había en Jerusalén indicios de la resurrección de Jesús, pero pocos les habían creído y varios regresaban tristes a sus lugares de origen. Uno de ellos, de esos discípulos defraudados, era Cleofás, que podría ser el tío de Jesús mencionado en Juan 19. En el Calvario se dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la tía María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Entonces, este Cleofás, junto con un amigo, que podemos ser cada uno de nosotros, se dirigía hacia su pueblo, Emaús, que distaba un poco más de 11 kilómetros. Tanto al narrar la misión apostólica como ahora en las apariciones del resucitado, San Lucas le da más despliegue al grupo amplio de discípulos que a los 12 apóstoles. Podemos entenderlo como un llamado a la responsabilidad que tenemos los cristianos corrientes de ser testigos de Jesús vivo. La caminada era considerable, poco más de 2 horas, y más en las circunstancias en que se encontraban. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Cleofás y su compañero encuentran el consuelo para su luto en la amistad fraterna. Sin darse cuenta, están viviendo el mandamiento nuevo que el Maestro había indicado en la última cena, pocos días atrás, después del lavatorio de los pies. Además, Jesús también había dicho que cuando 2 o 3 se reunieran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Y fue esto lo que sucedió en la conversación del viaje, aunque ni cuenta se dieron. Así nos puede ocurrir a nosotros. Tú, Señor, estás más cerca de lo que nos imaginamos en nuestras tribulaciones. Tú nos enseñas también a tratar a las almas, a hacer el apostolado de amistad y confidencia. Te haces el encontradizo, preguntas por las cosas del otro, aunque las conoces mejor que nadie, pues sabes su explicación última, su sentido sobrenatural. Escuchas con paciencia los desahogos del amigo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y a continuación le explican su versión de lo acontecido, no sin antes manifestar la sorpresa por su desinformación. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? ¿Cómo era posible que no hubiera oído hablar del Maestro? Y le hicieron entonces un resumen de su testimonio del anuncio inicial del cristianismo con valentía. Recordemos que a esa misma hora los 11 estaban escondidos por miedo a los judíos. Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron.
De esa manera resumieron el mensaje cristiano, solo que hasta la muerte de Jesús. Además añadieron sus esperanzas más íntimas, abrieron sus almas a aquel compañero de viaje, explicándole sus pensamientos e ilusiones más profundas. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Quizás se habían contaminado con las esperanzas políticas de los celotes o de Judas Iscariote, que pensaban que la principal misión del Mesías era acabar con el yugo de la dominación romana. No obstante, continuaron su descripción con lujo de detalles, las historias de las mujeres a las que no habían creído. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles. Parece que lo dijeran con ironía. ¿A quién se le ocurre en semejantes circunstancias hablar con ángeles? Hasta en ese detalle se notaba la turbación que afectaba a la pequeña comunidad cristiana, desolada por el proceso judicial que había recibido su líder. Les quedó faltando la clave de todo el mensaje, y eso que ya habían recibido la noticia. De toda la narración que le reconstruyeron al compañero, hay unas palabras que son la clave de toda la jornada, pues suponían el comienzo de una nueva época. Los caminantes las conocían, las repitieron, pero no las creían todavía. Son unas palabras que Vittorio Messori, recién fallecido, utilizó para titular uno de sus libros de apologética. Dicen que está vivo, dicen que ha resucitado. Era verdad. Ellos lo sabían, pero mientras tanto estaban huyendo del lugar donde estos eventos sucedían, donde estaba la evidencia empírica, la ilustración racional. Sin embargo, el mismo Dios resucitado los buscó para reclamarles por la necedad y torpeza de su comportamiento. Esas son las palabras con las cuales Él mismo lo califica. Cuánta falta tenemos y cuánto bien nos hacen tus reconvenciones, Señor. Las pruebas de la resurrección de Jesús no admiten duda. El testimonio de las mujeres, la aparición de los ángeles, el sepulcro vacío, los vendajes doblados, más de 500 testigos, varios documentos de la época por escrito. Y a pesar de tantas señales, la verdad central de nuestra fe sigue siendo refutada por muchas personas de todos los tiempos, también de ahora, incluso por algunos que se dicen teólogos. Parece que a estos escépticos de todos los tiempos Jesús les dijera: ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? En todo caso, después de permitir que pasaran por la oscuridad de la duda, de hacerlos hablar y de exponerles con claridad los argumentos que mostraban la verdad de la resurrección, su corazón misericordioso les reveló toda la explicación histórica de lo que había sucedido. Inmediatamente después el Señor dictó el mejor curso de exégesis bíblica que se ha enseñado en toda la historia. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras, el Verbo explicando Sagradas Escrituras, imagínense. Después de permitir que pasaran por la oscuridad, ahora les ilustra. De esta manera les demostró que se estaban cumpliendo las Escrituras, lo que habían dicho los profetas, que era necesario que el Mesías padeciera y entrara así en su gloria. De hecho, este es uno de los objetivos de San Lucas al escribir su Evangelio y los Hechos: mostrar la importancia de comprender las Escrituras, como también puede verse, por ejemplo, en la parábola
de Lázaro y el Epulón. Cuando Lázaro está en el infierno y no le dejan, pues Epulón está en el infierno y no dejan que Lázaro le suavice un poco la sed, dice al Señor, bueno, al menos dile a Lázaro que permítele que vaya y le explique esto a mis hermanos para que no tengan estos tormentos que yo estoy padeciendo. Y entonces lo que el Señor le dice es que no, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Pero es que si no les hacen caso, ni aunque un muerto resucite, van a creer. Bueno, Jesús está diciendo que Él va a morir y va a resucitar y no le van a creer. Pero Lucas está transmitiendo el mensaje. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Después de casi 12 kilómetros de recorrido, llegaron ya al fin cerca de Emaús. Y el compañero hace ademán de seguir adelante. Bueno, entiendo que ustedes se quedan aquí. Yo continúo, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que les haya servido la explicación. Pero Cleofás, y nosotros con él, quiso retenerle, diciéndole, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Unas palabras bellísimas que nos pueden servir casi que como un referente para nuestra oración de estos días. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Sin ti hay oscuridad. Recuerdo que estas palabras estaban en el frontis de un altar donde se le misa mucho tiempo, en los comienzos de este siglo. Entiendo que ese altar está ahora en Bonga. Quédate con nosotros, Señor. Mane nobiscum Domine, quoniam ad vesperacit. La descripción del momento del día, por la tardecita, recuerda también la multiplicación de los panes, que había sido en el capítulo 9 de San Lucas, ahora estamos en el capítulo 24, cuando el día comenzaba a declinar. Sé que al Señor le gustan las vísperas, ¿no? La tardecita. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Sin ese caminante que es la luz, el mundo se hace oscuro. San José María comenta unas palabras muy hermosas. No se impone nunca este Señor nuestro. Quiere que le llamemos con libertad, desde que hemos entrevisto la pureza de su corazón, la pureza del amor que nos ha metido en el alma. Hemos de detenerlo por fuerza y rogarle, quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Así somos siempre poco atrevidos, quizá por insinceridad o quizás por pudor. En el fondo pensamos, quédate con nosotros, porque nos rodean en el alma las tinieblas. Y solo tú eres luz. Solo tú puedes calmar esta ansia que nos consume. Digámoselo ahora en nuestra oración. Señor, quédate con nosotros, que te necesitamos. Sin ti estamos en la oscuridad de la noche, de nuestra penumbra. Solo tú eres luz. Solo tú puedes calmar esta ansia que nos consume, llenarnos de tu calor para poder llevarlo al mundo. Siempre los poetas también tienen como ese modo de ahondar en las consideraciones de las escenas. Y tengo por aquí un poema de Marcela Duque del año 19. Bello es el riesgo, se llama el libro, y tiene un poema que se llama precisamente Quédate. Quédate, ya se hace tarde, anochece. El crepúsculo viene sin estrellas. La penumbra va a ser impenetrable. En el camino abundan los ladrones. Se te nota en los ojos el cansancio. Estás lejos de casa y hace frío. Prendamos una hoguera complaciente. Hay leños abundantes en el sótano. Nuestra conversación no ha terminado. Ya se estaba poniendo interesante. Tenemos un buen vino en la bodega. Aún tienes que probar el pan que he hecho. ¿No ves lo que ha supuesto tu llegada? Arde mi corazón al escucharte. Te quiero para siempre aquí en mi casa. Ya no sabré qué hacer cuando te marches. Quédate, por favor, que es noche oscura.
necesito la luz de tu mirada. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Si es bonita esta súplica de Cleofás, que es todo un modelo de oración cristiana, es más hermosa aún la respuesta del interpelado. Entró para quedarse con ellos. Decíamos que es como una clase también de apostolado, amistad y confidencia, que es un tema importante. El Padre pues, nos ha invitado a meditar de cara al centenario, todo un año, en ese tema, ¿no? El apostolado de amistad. Y muy bueno ver a Jesús como maestro. Obviamente, es el modelo de todo, de todas las virtudes, de toda la actitud. Cómo actúa, cómo es amigo. Ya no os llamo siervos, sino amigos. No arde nuestro corazón cuando le escuchamos. Se acerca, cuida, escucha, se complica la vida, gasta tiempo al servicio de los otros, les enseña, pero no 10 minuticos, 2 horas, camina con ellos. Y luego, cuando le piden la compañía, que se quede con ellos, entró para quedarse con ellos. Amistad, que es compartir, darse. No solamente pues como el que mejor nos cae, con el que nos divierte, con el que nos entretiene, con el que nos necesita. Entró para quedarse con ellos. No se hace de rogar, inmediatamente accede a lo que pide su discípulo. Y es que tú, Señor, más tarde o más temprano, aceptas nuestras peticiones y das mucho más de lo que solicitamos. Aquellos hombres pedían un rato de compañía. ¿Y qué les dio el caminante como respuesta a esa súplica? Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Nos damos cuenta que son todos verbos eucarísticos. Tanto que a ellos se les abrieron los ojos. Después de tanto tiempo no lo habían reconocido. Como María, que por la mañana había estado con el hortelano, con el jardinero, le había preguntado, le había dicho cosas, hasta que aquel hombre le dice, María. Y ella, claro, el buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su voz. Y él las llama por su nombre y ellas lo reconocen. Raboni, no me retengas. Pues María lo reconoció en la madrugada, estos por la tarde. María lo reconoció al escuchar su nombre, estos lo reconocen al partir el pan. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y justo cuando lo reconocen, desapareció de su vista. No diría que final tan drástico o tan triste. Un exégeta dice que se trata de una comida particular y no ordinaria. Aquellos hombres no lo vieron más corporalmente, pero Jesús se quedó en el pan. ¿Qué emoción habrán experimentado esos dos discípulos, Cleofás y nosotros, que tanto querían al Señor? Recordemos que decían, nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Era verdad. Las mujeres tenían razón. El signo del sepulcro vacío era suficiente. Jesús había resucitado, como habían dicho los ángeles a las mujeres. Jesús está vivo, también hoy. Esa es la verdad que la Iglesia proclama en el tiempo pascual. Ahora ellos también serán testigos de la resurrección y de la Eucaristía. Jesús está vivo y nosotros lo reconocimos en la fracción del pan. Jesús se manifiesta en el pan partido. Ha sido prácticamente una misa, liturgia de la palabra por el camino, liturgia eucarística en la mesa. La segunda misa, después del Viernes Santo, esta vez el domingo por la tarde. También esto San Lucas se esfuerza en mostrarlo, domingo a domingo de Pascua.
Ya el Señor se empieza a aparecer los domingos, el primero con misa, el segundo así, para mostrar que el sábado cede su lugar al octavo día como día del Señor. Me parece que el mejor comentario de esta escena es el que hace San Juan Pablo II en una exhortación apostólica que escribió precisamente hacia el final de su pontificado con ocasión del año de la Eucaristía. Había escrito al comienzo la encíclica Ecclesia de Eucarística, su última encíclica hermosa sobre este misterio del sacramento del altar. Y como que le supo a poco y pocos meses más tarde escribió esta exhortación apostólica, Mane nobiscum Domine. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Esta fue la invitación apremiante que la tarde misma del día de la resurrección, los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron al caminante que se había unido a ellos a lo largo del trayecto. Abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón mientras él les hablaba explicando las Escrituras. Hay un sacerdote numerario, Joaquín Paniello, que fue vicario regional del Opus Dei allá en esa zona, todavía sigue por allí, y tiene un libro que se llama algo así como ¿Por qué vais tristes por el camino? Y es, como ustedes saben, la casa de retiros del Opus Dei en Tierra Santa queda, al parecer, en la zona de Emaús. Y entonces él reconstruye lo que Jesús les debió haber dicho en ese recorrido. En realidad, pues está explicando todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, comenzando por Moisés y los profetas. Pero es un ejercicio muy bonito de repasar lo que el Señor explicó, la revelación del Señor anunciando que el Mesías iba a padecer, los cantos del siervo de Isaías. Recuerdo que un judío joven, un alumno, una vez me preguntaba eso, le llamaba mucho la atención porque él tenía la idea del príncipe de paz, o sea, un rey, pero no un condenado, un maldito colgado de un madero, porque nosotros decimos que ese es el Mesías, ¿no? ¿De dónde nos lo sacamos? Entonces le expliqué lo de Isaías, los cantos del siervo, ahí le puse la tarea, y después nunca más volvió, pero se entiende que es un poco un escándalo, ¿no? Abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón mientras él les hablaba explicando las Escrituras. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos. Vemos en esta aparición del resucitado tan tempranera, una de las primeras, el mismo día de la Pascua, la importancia de la palabra. Como hemos dicho, San Lucas nos quiere transmitir ese mensaje. El Papa León en la Cuaresma nos decía, acoger la palabra. El primero que acoge es Dios, que nos escucha. Pues nosotros también, aprender a escuchar, en general, al otro, pero con mayor razón, escuchar a Dios. Leer las Escrituras, estudiarlas, hacer nuestra oración con la palabra divina. Obviamente como en el Evangelio, como estamos haciendo ahora, meditando las escenas pascuales, pero también con el Antiguo Testamento, con los Salmos, que es la oración divina. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos. Todos tenemos la experiencia de que una palabra oportuna del Señor, con una buena gracia del Espíritu Santo, pues para empezar nos muestra la vocación. Sígueme. No sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. El que pierde su vida la ganará y el que gana su vida la perderá. Bueno, tantas historias bonitas de gente que ha descubierto la llamada divina leyendo el Evangelio. Pero también en circunstancias más ordinarias, el Señor se sirve de ellas para mostrarnos lo que quiere de nosotros hoy y ahora. La luz de la palabra ablanda la dureza del corazón y abre los ojos. Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz
que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz. Bueno, también, Señor, que sea para nosotros la oración, la lectura de la palabra, un rayo de luz que despierte la esperanza, que nos dé espíritu positivo, que nos llene de optimismo, sobre todo de fe, de visión sobrenatural, de saber que contigo nos sabemos triunfadores, que tú has vencido pues hasta la muerte. Entonces no hay nada que nos asuste. Por eso puede ser que estemos en una barca y que el lago se encrespe o que haya una nube, una tempestad, una tormenta, y tú nos dices, no tengas miedo, soy yo. La luz de la palabra es un rayo de luz que despierta la esperanza y abre el espíritu al deseo de la plena luz, a la esperanza del cielo. Quédate con nosotros, suplicaron, y él aceptó. Poco después, el rostro de Jesús desaparecería, pero el maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. Entonces es muy bonito que una de las primeras apariciones de Jesús resucitado lleve este mensaje: Jesús está vivo, presente en la Eucaristía. No hace falta estar con Él para arriba y para abajo como durante los 3 años anteriores en que lo tenían allí corporalmente presente. Ahora está igualmente, pero en el pan. El exégeta que mencionaba dice, los biblistas no se equivocan cuando hablan del marco eucarístico de esta revelación del resucitado a los discípulos de Emaús. Para los lectores cristianos de Lucas se produce lógicamente una identificación con esos discípulos. Nos pasa igual. Quédate con nosotros. Y Él se quedó en el pan. También hemos escuchado la palabra, hemos comprendido las Escrituras, hemos compartido la cena y percibimos su presencia. Jesús está vivo, glorioso, resucitado en el sagrario. Puede ser difícil verlo en un pan. Nos parece un ser inerte el pan, ¿no? Pero resulta que sabemos, ¿no? La sustancia de ese pan, detrás de esos accidentes de pan y de vino, está Jesús mismo, vivo, resucitado, glorioso, como en el cielo. Por eso es un anticipo del cielo. Por eso decía Juan Pablo II que la misa es una ventana al cielo, una persiana. Llama la atención que Jesús une la noticia de su resurrección con la celebración de la Eucaristía. Por eso dirán Cleofás y su amigo, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que entre ellos ya estaban también diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor, se apareció a Simón. Y estos y se nos apareció a nosotros, y contaron toda la historia. Vemos otro efecto de la Eucaristía. El amor encendido lleva al apostolado, a la misión. Estos ya estaban en Emaús prácticamente, pues se regresan otras 2 horas, otros 11 kilómetros, porque esa maravilla no se puede quedar entre ellos solos. Como escribió San Juan Pablo II al final de esa exhortación Mane Nobiscum Domine, cuando se ha tenido verdadera experiencia del resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría solo para uno mismo. El encuentro con Cristo, profundizando continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y de dar testimonio, de explicar la palabra, de llevar a las personas a ese encuentro con el Señor en el Evangelio y de llevarlas al encuentro con el Señor en el pan, en la misa. Acudamos a la primera mujer que recibió la visita de Jesucristo glorioso, a su Madre Santísima, la primera creyente, que nunca dudó de que se cumplirían las promesas del Señor. Madre nuestra, mujer eucarística, le llama Juan Pablo II. Ayúdanos a amar el sacramento de la Eucaristía. San José María decía que si el centro de nuestras esperanzas y nuestras ilusiones está en el sagrario,
qué abundancia de frutos de santidad y de apostolado. Madre nuestra, ayúdanos a que seamos almas eucarísticas, que seamos apóstoles de la resurrección de tu Hijo, que lo busquemos en el pan y en la palabra, en la hostia y la oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.